encontrar el cono recto de máximo volumen circunscrito en una esfera dada. Es decir, en una esfera de radio dado, el radio no se va a poder mover y por lo tanto la esfera tampoco, o sea, no puede cambiar. Aquí en esta figura la esfera está representada por la línea roja. El radio corresponde a la línea azul de la figura. Y pues podemos comenzar el problema diciendo algo acerca de la figura que estamos mostrando aquí. No tiene los ejes del plano cartesiano mostrados en una forma ortodoxa. Sin embargo, esto no es ningún problema. Simplemente lo dibujamos así por poner el cono vertical, pero observen lo siguiente, puede esto ponerse en la forma, digamos, usual de los ejes, el eje Y vertical y el eje corriendo hacia arriba, el eje X horizontal corriendo a la derecha, y el cono tendríamos entonces que dibujarlo de esta forma, de acuerdo a la manera en que vamos a resolver el problema. Pero eso realmente no es importante. O sea, es simplemente una nota sobre lo que queremos, la figura que estamos mostrando. Así que vamos a regresarla a su lugar y continuar con la forma en que que vamos a trabajar este problema aquí. Bien, lo que viene aquí en la parte roja de este notebook, entonces representan las partes que intervienen en el problema. Aquí está el cono, son las líneas continuas, negras, grandes, gordas, para representar al cono, cuya base circular, este es un círculo, nomás que he visto en perspectiva, es este. Y su radio, pues es A, así como está mostrado aquí en la figura, corresponde a la línea verde. También en línea verde, en coloreada verde, se encuentra la diferencia entre la altura h, que vamos a mostrar aquí con esta variable, y el radio r, que llega hasta aquí. Bien, ese es el cono que vamos a trabajar, pero puede haber muchos conos circunscritos en la esfera. Precisamente por eso nos preguntan cuál es aquel que tiene el máximo volumen. Aquí tenemos otro cono, miren, otro cono que viene con las líneas punteadas de una manera y con la base punteada de otra manera para que no se confunda tanto la figura. Este cono está circunscrito en el hemisferio superior, es decir, en la parte superior de la esfera. El que tenemos y que vamos a trabajar está circunscrito en en el hemisferio inferior, es decir, tiene la base abajo del plano ecuatorial. Bien, estas dos figuras corresponden a dos conos circunscritos, entonces el que tiene punteadas las líneas simplemente está como referencia que vamos a hacer posteriormente. El de las líneas continuas que está aquí, ese es el que vamos a trabajar. O sea, no son los mismos casos, pero eso realmente no importa para la solución de nuestro problema, como lo vamos a ver enseguida. Ok, entonces comencemos. Bueno, pues ya hablamos acerca de los ejes, el X y Y, que tenemos aquí representados por las líneas eh, punteadas, gordas, en dirección horizontal y vertical hacia abajo, y que el círculo rojo pues, representa la esfera. Bien, las azules representan al radio, y el radio es constante. Esa es una cosa que debemos tomar en cuenta. Por lo tanto, entonces nada más para variables, o sea, qué cosas son las que varían a la hora de cambiar de cono a cono. Cuando cambiamos de este cono, que está en el hemisferio norte, a este otro, cuya base está en el hemisferio sur, las cosas cambian, no todas, el radio no cambia, el radio de la esfera. Sin embargo, para el cono sí, para el cono va cambiando su base, el radio de su base circular, que aquí representamos por A, en línea verde,
Por supuesto que visualmente se observa que no es el mismo radio que tiene el cono superior, no son iguales. Por lo tanto, entonces A es una variable en este problema. No es la única. También la altura del cono, es decir, la distancia entre el punto, entre este punto y este otro, a la que llamamos H, aquí está representada, esa es la altura del cono que nos interesa ahorita estudiar, es diferente a la altura del otro cono que está punteado. Observen, eso es inmediatamente visible. Bien, entonces tenemos dos variables básicas para este problema. Una que es el radio de la base circular del cono y otra que es la altura. Sin embargo, esta variable A, que es el radio de la base, no es una variable monótonamente creciente. Eso significa lo siguiente. Imagínense que el cono punteado se sube hasta llegar a ser un conito en esta parte de la esfera. Es decir, pues este A, que es el radio, que sería el radio de esta circunferencia que tendría, de este círculo que representaría la base en ese conito, pues se acerca a cero. Y en la medida en que llegue al punto, colapsa a cero el radio. Entonces, el radio de la base. Así que ese radio de la base crece desde cero, estamos en esta situación colapsada, hasta un valor máximo que corresponde a que el radio del círculo que representa la base del cono corresponda al radio del ecuador de la esfera, es decir, aquí. En ese caso es R, es igual a R. Y después comienza a disminuir, como lo muestra esta figura, y comienza a disminuir más y más y más en la medida en que llegamos a este otro punto, donde nuevamente llega a colapsar a cero el radio de la base. Así que A no es una variable que crezca monótonamente, crece y luego decrece. Por lo tanto, no es conveniente usarla como variable para nuestro caso. Es más conveniente usar la altura h. La altura h sí crece monótonamente desde cero, viene aquí, llega al valor de r y después sigue creciendo, creciendo hasta llegar a 2 veces el valor de r. Entonces es una mejor variable para manejar el problema que nos interesa. Bien, esto que acabo de decir en palabras está escrito aquí. Entonces, la variable que nos interesa es h. Es la variable que usaremos en este problema. Porque cambia monótonamente de 0 a 2r. Bien, entonces comenzamos. Entonces se sabe que el volumen de un cono recto, como cualquiera de estos dos que acabo de dibujar, está dado por esta expresión, pi tercios de a cuadrada, que a, recuerden, es el radio de la base circular del cono y h es su altura. Así que hemos descrito aquí o tratado de describir una función que dependa de la variable de interés que ya acabamos de descubrir que es h y no a. Sin embargo, esta expresión mezcla las dos variables, a y h, por lo que debemos descubrir cuánto vale a cuadrada en términos de h. Pero no es complicado para nada, porque de acuerdo al teorema de Pitágoras, pues este lado al cuadrado es r cuadrada es igual a b cuadrada más a cuadrada, donde b es la diferencia de la altura menos el radio para este cono, para este cono. Bueno, teniendo eso en cuenta, es decir, teniendo en cuenta esta expresión, que es lo que acabo de decir, sustituyéndola aquí, tendremos que b de h ahora sí es una función propiamente escrita en términos de su variable h,
cuando H es mayor o igual que R. Bien, ¿qué pasa en el otro caso? ¿Qué pasa cuando cuando hubiéramos tenido un cono en la parte superior, en el hemisferio superior? En ese caso, y esa es una cosa que ustedes sería bueno que lo comprobaran, la expresión resulta idéntica. Entonces, h puede ser mayor o igual que 0, aquí lo podríamos poner, y menor o igual que 2r, como está aquí. Eso es una cosa fácil de comprobar y de hecho esta figura puede servir para hacerlo. Es decir, fíjese bien que simplemente tienen que hacer un cambio de este signo, o sea, esta expresión cambia de signo. Pero como esta expresión está al cuadrado, entonces realmente no importa para el volumen sigue siendo el mismo, sigue siendo dado por esta expresión, así que eh, sea un caso el superior o el inferior, el cono superior o el cono inferior, es lo mismo. Tenemos la misma expresión para este rango de h. Bien, listo. ¿Qué nos queda ahora? Pues ya tenemos la función, entonces aplicamos nuestros conocimientos de derivación y de cómo encontrar un máximo de una función, de una variable real. Y para eso sabemos que tenemos que derivar la función e igualarla a cero y despejar la variable de interés, que en este caso es h. Aquí tenemos dos casos, h es igual a cero o h es igual a 4/3 de r. Y pues esa es nuestra solución, obviamente. Esa es nuestra solución. Podemos verificar que efectivamente sea un máximo calculando la segunda derivada evaluada en ese punto, en 4/3 de r, y verificar que en efecto tenemos un valor negativo siempre, porque toda esta cantidad es negativa, r siempre es negativo. Por lo tanto, pues tenemos un máximo y el resultado es este. Entonces, para este valor de la altura tenemos un cono que tiene un valor, que tiene un volumen máximo y circunscrito en una esfera dada. O sea, eso resuelve el problema. Sin embargo, es conveniente que veamos pues una gráfica de la función del volumen con respecto a la altura, porque ilustra visualmente la solución. Esta es la función, esta es la gráfica de la función que tenemos aquí para h cuando r es 1. Ojo, cuando r es 1. Y bueno, pues cuando r es 2 tenemos que el volumen se hace 0, como ya habíamos dicho antes, y cuando r es igual a 0 también se hace 0, que era el problema que teníamos cuando se reducía el radio, crecía el radio de la base circular a un valor máximo de un valor mínimo y finalmente al valor final, al valor extremo. Entonces, observen que el máximo se encuentra aquí justamente en 4/3. Aquí recuerden que R es 1, entonces tenemos 4/3. Y allí en ese caso tenemos el valor máximo, tal como se muestra en la figura. Bueno, problema resuelto.